La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 13 minutos. Ahora tenemos las 12 del día, 13 minutos. Esta es la W, 12, 13 minutos. Saludamos entonces a nuestros invitados. Doctora Marta Lucía Ramírez, bienvenida a la W. Muy buenas tardes, Vicky. Mil gracias por esta invitación. Doctor Roy Barreras, gracias por acompañarnos. Hola Vicky, gracias por la invitación. Un saludo a la doctora Marta Lucía Ramírez y a todos los oyentes de la W en este mediodía. Le contaba yo a Julio más temprano que habíamos hablado, vamos a hablar del encuentro Trump-Santos, pero imagínese, salió semejante bomba de la Corte Constitucional. Hay muchas preocupaciones entre quienes apoyan el proceso de paz o estaban o han estado contentos con el proceso de paz como está. Por el otro lado, quienes han sido críticos pues sienten que esta es una victoria porque les están diciendo en el Congreso de la República sí se pueden tocar los acuerdos. La primera reacción de ustedes. En el caso mío, yo considero que es una victoria no de una parte o no de la opinión, sino es una victoria de la Constitución, es una victoria de quienes tienen en su responsabilidad la guardia de la Constitución. Y yo personalmente sí felicito la coherencia y la entereza con que un magistrado como el magistrado Guerrero realmente ha trabajado este tema. Yo tuve la oportunidad de participar allá en una audiencia que hubo en la Corte Constitucional antes de Semana Santa sobre este tema, sustentando el argumento que presentó el Centro Democrático, el senador Iván Duque, de por qué se da una sustitución de la Constitución, de cómo la condición que traía el artículo 5 del acto legislativo, que era la ratificación del acuerdo por la vía popular, no se había dado, y que por lo tanto entonces pues nada de lo que está previsto en ese acto legislativo podía haber entrado a regir, es decir, todo el trámite extra rápido o fast track, y también obviamente las facultades del presidente. Acá la responsabilidad primera es guardar la Constitución y respetar de verdad este Estado de Derecho, porque el fin noble de la paz no puede pasar por encima y arrasar toda la institucionalidad. ¿Qué dice el doctor Roy Barreras? Bueno, lo primero es que hay que expresar el respeto a los fallos de la Corte. Lo que ha hecho la Corte es demostrar de nuevo su autonomía, su independencia, y qué bueno que los voceros del Centro Democrático, que llevan meses diciendo que la Corte Constitucional era más o menos un apéndice de las FARC y del gobierno, se rectifiquen. Hoy aplauden un fallo que es sin duda un traspiés para la implementación de la paz. A mí, por supuesto, el fallo no me deja tranquilo, pero qué bueno que hay en Colombia democracia, instituciones, equilibrio de poderes, porque eso ya nos pone en el camino institucional, que es el único camino que nos permite salir a todos de la guerra. Ahora, sobre el fallo, yo no sé qué es lo que aplauden los que claman hoy o reclaman una victoria. Tal vez aplaudan que los militares, miles de ellos que están en lista de espera para volver a sus familias, sigan en prisión, o aplauden que las víctimas no tengan derecho a la verdad que les va a ofrecer la JEP y sigan en el oscuro pasado de la impunidad, no sepan dónde están sus muertos, sus desaparecidos, porque eso es lo que va a ocurrir cuando tengamos al fin JEP y Comisión de la Verdad. O quizá aplaudan que los miles de colombianos que están hoy concentrados para apenas en 13 días dejar las armas, tengan la tentación de rearmarse. Eso es lo que aplauden, el riesgo y el tropiezo de la paz. Mire, afortunadamente, Vicky, hay en el Congreso, y las ha habido, mayorías suficientes, y esta es una voz tranquilizadora para aprobar la implementación necesaria de la paz. Hay 6,5 millones de colombianos que nos acompañaron por el sí. Senador. Y así como hay quien pone tropiezos a la paz, hay quien la defienda. Senador, mira, a mí me parece, perdón Vicky, porque es que siempre apelar a los argumentos emocionales es muy fácil, es muy sencillo, pero acá insisto, lo que está de por medio es la defensa de una institucionalidad y de un Estado de Derecho, que es la única garantía justamente para que esos militares que están detenidos injustamente, muchos de ellos que están además sin condenas, porque esto lo hemos hablado usted y yo muchas veces, todos dizque esperando que se concluyera este acuerdo que les iba a dar tantas ventajas, hemos visto lo contrario, las ventajas y el afán del gobierno ha sido todo para sacar a los guerrilleros de la cárcel y ningún afán para poder solucionar la situación de los militares. Apelar un momentico a la parte emocional de las víctimas, el general Uzcategui, pero es que tenemos más de 5,000 militares que están detenidos. Claro, que ahora se van a quedar esperando. Pero senador, por cuenta dejen de acabar, traspiés. que están detenidos, a los cuales lamentablemente ni el gobierno les ha puesto la prioridad del caso, ni tampoco desafortunadamente ha habido por parte de todos los que han estado trabajando en este tema, sobre todo para las FARC, ha habido la consideración a esa parte humana de tanto militar
que sin haber todavía tenido una condena han debido pedir al gobierno, a la fiscalía, que cesara los procedimientos contra ellos, como lo hicieron tan afanosamente todos ustedes cuando se trataba de suspender las imputaciones a los miembros de las FARC. Segundo, apelar al tema emocional de las víctimas. Si algo le ha faltado a este acuerdo, es un verdadero interés por las víctimas de las FARC. Aquí se habla genéricamente de las víctimas, pero son las que menos importancia han tenido, y que lo diga la misma Sofía Gaviria, víctima ella directamente, pero además que representa una asociación donde hay miles de víctimas de las FARC. Entonces, yo creo que acá, si se respeta el Estado de Derecho, vamos a ver que se haga el debate en el Congreso de los temas que de verdad suponen una reforma profunda de la Constitución, porque el argumento de la sustitución de la Constitución es un argumento de mucho peso. Lo que nos habían dicho, perdóneme, doctora Marta Lucía, en el gobierno y los mismos negociadores, es que los acuerdos no se podían tocar en el Congreso de la República. Que bueno, eso generó críticas y todo lo demás, pero lo que pienso ahora es, ¿qué puede pasar, doctor Roy, qué puede pasar, doctora Marta Lucía, con esta decisión de la Corte? Es decir, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Se van a cambiar cosas? Le digo lo que va a pasar, Vicky. En primer lugar, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la Constitución empieza por reconocer que aquí hay un acuerdo de paz que ya no es solo la voluntad de un hombre, no se trata de la paz de Santos. Aquí hay una paz que ya es una política de Estado, que compromete al Estado entero. Este mismo fallo de la Corte Constitucional de ayer reconoce la validez del fast track y reconoce la refrendación de los acuerdos. Reitera, por supuesto, que es un procedimiento extraordinario para un hecho extraordinario que es parar una guerra. No puede salirse del pantano de la guerra por vías ordinarias. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Congreso? Hay mayorías suficientes y el Congreso así lo ha demostrado para implementar la paz. No van a lograr que esto se eche a perder. Sin embargo, va a haber tropiezos y dilaciones, porque lo que abre el fallo de la Corte es la posibilidad de una LUT, miles de proposiciones del Centro Democrático por cada artículo, y hay que decir con claridad, doctora Marta Lucía, esas proposiciones no son para mejorar los acuerdos, son para volver trizas la paz, como reconoció con franqueza el presidente honorario del Centro Democrático, Fernando Londoño Hoyos. Hacer trizas la paz es su objetivo, pero nuestro objetivo es defender. Yo creo que esa es la expresión de un miembro importante de ese partido. El presidente pero honorario. Creo que no ha sido la actitud del Partido Centro Democrático en primer lugar. En segundo lugar, la solicitud que hace el senador Iván Duque en esa demanda es muy clara, que no renuncie el Congreso a su competencia de discutir en profundidad todas las reformas constitucionales que genera. Claro que renunció. Te voy a poner un Cuando el ejemplo Congreso acepta en el acto legislativo que se va a limitar simplemente a discutir los proyectos que presenta el gobierno, que no le va a hacer ningún tipo de enmienda que no esté autorizada por el gobierno, que todo el análisis va a estar siempre dentro del marco del acuerdo, por supuesto que está renunciando a muchísimas de sus competencias. Y aquí una de las fallas que hubo también es que hay una sentencia de la Corte, que es la C-160 del año pasado, diciembre, donde dice, no, es que hay un nuevo acuerdo que soluciona totalmente las objeciones y los argumentos que tuvo la gente. No, eso no es cierto. Y este problema que está viviendo el acuerdo hoy, que estoy de acuerdo con ustedes, totalmente lamentable que hoy estemos todavía en este tira y afloje. Esto se deriva de haber pasado por encima de la voluntad del no. Esto se deriva de haber querido dárselas de tan vivos que pasan por encima de lo que dispone medio país cuando dijo no a este texto del acuerdo. Pero no dijo no a la paz. ¿Qué dice sobre eso Roy Barreras? Pero déjeme, Eso, Marta Lucía, déjeme demostrarle todo dos esto cosas. nace entonces en la Primero, Claro, de la falta de legitimidad. Primero No han querido poner a la fuerza demostrarle pupitrazos. esto, Marta Lucía. Usted A dice, pupitrazos, voy a no usar quiere su poner. frase, usted dice que tan vivos porque desconocieron el no. Eso quiere decir que la Corte Constitucional que usted acaba de alabar por este fallo es también una de los vivos que pasó por encima, porque ayer mismo la Corte, y lo ha dicho todo el tiempo, reiteró su apoyo a la refrendación de los acuerdos en el Congreso. O sea que la Corte es avivata cuando no les conviene y hay que aplaudirla cuando les Yo parece estoy que diciendo es un que a ustedes les ha tocado buscar Entonces, todos los mecanismos la Corte para imponer esto a la fuerza por no haber tenido realmente la coherencia de someter al país esta ratificación del acuerdo. Usted está diciendo esa falta que la de Corte, coherencia es lo que tiene hoy un acuerdo ilegítimo. Yo no la interrumpí. La Corte Constitucional, usted está diciendo que está imponiendo a la fuerza los acuerdos de paz, el gobierno, y eso es distinto. El gobierno no, es que la Corte ustedes. reiteró el apoyo a la refrendación, pero además déjeme demostrarle con un hecho claro porque no es cierto, es una falacia que el Congreso haya sido apenas un notario y no haya hecho modificaciones. Durante 26 años nunca pudo aprobarse un estatuto de la oposición, Vicky. Por fin lo tenemos gracias al fast track. No, pero no es otra cosa. Porque aquí le lo que pongo el la ejemplo. Corte, perdóneme un segundito, doctor pero Roy. déjeme, le doy el ejemplo. No, sí, pero permítame, aquí en todo caso ustedes no pueden desconocer que lo que les está diciendo la Corte Constitucional es ustedes no pueden hacer
lo que les provoque, digo ustedes, pero allá voy. gobierno y Fórmase la FARC, Constitución. con la Constitución No, pero del es que, país. pero es que no es así, Vicky. Si usted me permite, le termino el ejemplo. En este estatuto de la oposición, cada uno de los artículos tuvo modificaciones que fueron propuestas por todos los partidos, por el Partido Verde, por el Partido Conservador, por el Partido Polo Democrático, que mejoraron el acuerdo. No es cierto que el Congreso no ejerciera su libertad, y tampoco es cierto que es que gobierno y FARC hagan lo que les dé la gana. Aquí Bueno. hay un acuerdo de paz que es una política de Estado y hoy compromete al Estado colombiano. De suerte que esto ya no es la paz de una persona, Pero es la paz doctor de Roy, todos los también es colombianos. cierto, No es por encima de la Constitución, es en la Constitución, es lo que ha dicho la Corte. Pero Ahora, la Corte usted está diciendo, la la pro- Corte la está Corte- diciendo que se la pasaron por encima. no es cierto. La Corte ha dicho ayer, pero ayer mismo en este fallo controversial, que el fast track es vigente Pero y que que además se pueden reitera la modificar los recomendación. acuerdos en el Congreso. Sí, pero no está diciendo que pasaron Pero- por pero- encima de la no, está Constitución. está diciendo, lo que está diciendo la Corte es que sí se pueden modificar esos acuerdos. Se en el Congreso. modificaron todos. No, pero Claro que más se pueden importa- modificar. Pero Vicky, yo creo que es importante para que la audiencia entienda. Es que resulta que ellos tomaron la decisión en ese acto legislativo de decir, señores Congreso, ustedes limítense simplemente a discutir respirar. el acuerdo No que es a les manda el respirar. gobierno. Si aprobamos y todas las solamente modificaciones, lo puede- Vicky, eso es y sola- contraevidente. Bueno, entonces, si Yo no le aprueban puedo las aceptar que el modificaciones- Congreso solamente se pero limitó a si usted respirar. si usted pone el ejemplo entonces de las modificaciones que ya hicieron con la participación de todos los partidos, sígale haciendo modificaciones con la participación de todos Así los lo haremos, partidos y vamos a saque unas aprobar la mejores- implementación de la y paz. saque unas mejores Y reformas así lo que hemos hecho. consulten Y la no van a Constitución. lograr Aquí- echar a perder la Pero paz. ¿por lo qué que- sienten entonces que es un golpe, doctor Le voy a Roy, al decir, proceso? le voy a decir porque, Vicky, ¿Cuál es el mire, temor? Estamos, pero son muchos, mire, ¿de qué se trata esto? Finalmente se trata de vidas humanas, esto no es de tecnicismos académicos. Estamos a 13 días del día de más 180. Cuando ocurre esto, entonces hay la noticia de que puede entorpecerse la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas para siempre. ¿Qué está pendiente? Nada menos que la ley estatutaria de la JEP, que es la que determina la suerte no solo de esos miles de personas que están ya concentrados para dejar las armas, es que es un hecho histórico. ¿A qué los invita la incertidumbre? ¿A que se rearmen? Sino también la suerte de esos miles de militares que están en la lista de espera tramitando hoy su salida con la cesación de los procedimientos. También tienen que quedarse en prisión por cuenta de la dilación. Vamos a hacer lo posible para no frustrar la esperanza ni de los militares, ni de los colombianos, ni de las víctimas, y les aseguro que se aprobarán las normas de implementación de la paz, aunque nos resulte más difícil. Mire, yo le voy a decir una cosa, definitivamente es demasiada manipulación en los argumentos cuando está diciendo ahora que es que toda esa cantidad de guerrilleros van a sufrir ahora pues de un revés. Eso no es cierto, es más, es que si ustedes hubieran permitido lo que sugerimos en el no, de haber liberado a todos los que están de un segundo o tercer nivel hacia abajo y que no son responsables de crímenes de lesa humanidad, déjenlos salir, ellos Eso pueden hubiera sido perfectamente. inconstitucional, un No, eso autoindulto no de es esa naturaleza eso se no es cayó en el Cono autoindulto, Sur. autoindulto Está el sobre- gobierno declarando Vea, que sus déjeme militares terminar, salgan. senador, entonces, porque usted lo que está diciendo ver es como que hay 6.000 hombres que van a estar en una situación de total incertidumbre, no es cierto. Así es. Ellos podrían salir. Punto número 2, es que cuando la Corte está diciendo que el Congreso no debe limitar su capacidad de análisis y de modificaciones a lo que el gobierno le dé permiso, lo que está defendiendo además es la separación de poderes, que es esencial en un Estado de Derecho, que es esencial en una democracia. Es que acá lo que han hecho es concentrar todo en cabeza del presidente de la República, que ya ha dicho que hace lo que se le da la gana y ha venido haciendo eso, pero ejemplo, resulta que en ternar una los magistrados democracia, que votaron por en contra. ejemplo, en una democracia, no, lo que pasa es que ha logrado poner la mayoría de su línea. Entonces, Y en el una que verdadera Carlos Bernal democracia, fue ternado por en una Santos y acaba de verdadera votar en contra del democracia, proceso. el presidente de la República limita sus competencias a lo que es el Ejecutivo, pero no invade la de otros poderes como hicieron en el acto legislativo. Si hay Invade una- a la Corte Constitucional, a la que tan solo le dejan hacer control automático de constitucionalidad, y al Congreso, al que solamente dejan hacer las correcciones que Con están esto- avaladas por el gobierno. Con esto Eso lo no cierto pasa es en una que democracia. lo cierto es que esto es preocupante, es complejo, es difícil, al punto de que el máximo líder de la guerrilla, alias Timochenko, pues dice que ya la FARC se declara en asamblea permanente y lo que está pidiendo es que no se enrede la paz. ¿Cómo ven ustedes el Esa es pronunciamiento de Timochenko? una consecuencia del fallo, por supuesto, y por eso en esta hora de crisis creo que lo que hay es que transmitir seguridad y tranquilidad. Hay que aprobar la implementación de la paz, que no es un capricho de una persona, es, reitero, una política de Estado, para bien de los militares, para bien de Colombia, para bien de las víctimas y también para la certeza de quienes en buena hora, salvo que alguien opine lo contrario, decidieron dejar las armas para apostarle a la paz.
Vamos a aprobar la implementación de los acuerdos. Va a ser más difícil, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque habrá una luz de proposiciones del Centro Democrático que habrá que votar una por una, y esas proposiciones están marcadas por la decisión de su presidente honorario, hacer trizas la paz. Óigame, y en Eso plena es campaña un hecho. política, eso va Sí, a es enredar las inconveniente cosas de totalmente, repente. por eso insisto, qué diferencia hubiera sido un acuerdo que tuviera la legitimidad de haber sido ratificado por el pueblo colombiano como correspondía, pero lamentablemente no fue así. En segundo lugar, con absoluta certeza, todo el mundo en el Congreso y en este país quiere que los 6.000 que ya están desmovilizados se mantengan desmovilizados, y va a haber soluciones, y va a Mensaje haber de buena ayer. disposición, y va a haber una actitud constructiva. Usted no puede decir que la Corte, cuando cumple su obligación de defender la Constitución y evitar una sustitución de la Constitución, esté mandando un mensaje negativo ni adverso, ni los vaya a volver guerreristas a los de la Corte. Es que estamos en un estado de... Pero Hay- con y esto hay no un hecho ocurre- que es real, y un hecho que es real, doctor Roy, y seguramente usted no me va... La Constitución está por encima de todo, digamos, en el país. Claro. Digamos, la paz es muy importante, la paz es fundamental para todos, pero no puede saltarse la Constitución, y eso es lo que ha dicho ayer Le la Corte. Bueno, hacer lo que les da la gana. le recuerdo una cosa. Mm. La razón por la que las constituciones en el mundo están por encima de todo es porque las constituciones son tratados de paz, para que las sociedades no se maten entre sí y tengan una norma de normas. Claro. Y por eso el mandato más importante de la Constitución es obligar, garantizar a cualquiera que sea el presidente a hacer la paz. El presidente tiene que cumplir con ese mandato. Y yo le digo al gobierno que no basta con haber firmado la paz. La paz hay que defenderla con mucha mayor eficacia y con mucho mayor cuidado. Pero ¿quién la tiene que defender? La tenemos que defender todos, pero también el gobierno. ¿Pero el gobierno es el presidente? El gobierno, sus ministros, el Estado, claro que ¿Y tiene será que que no están defenderla. haciendo en ese sentido No, la tarea no, o qué? no están haciendo la tarea de manera suficiente. Mire, probablemente ¿Quién por... no la está haciendo? Le voy a poner un ejemplo. Tal vez porque hay, digamos, un exceso de buena fe o una prueba gigante de independencia. Pues, A usted no se le puede pasar por alto que el magistrado que ayer votó en contra de este mecanismo de implementación de la paz es precisamente el que ternó el presidente Santos y se posesionó hace apenas unos días. Mayor prueba de independencia y de buena fe que esa no hay. Estoy segura de que se le pasó como un gol. No, pero lo Dice que ternó. Juan Carlos Henao lo recomendó, pero Pero estoy claro, y segura Juan de que Carlos Henao Santos defendió no el sabía proceso de paz. ¿Qué estaba pensando Bernal No, en pues, torno al tema pues, de la paz? seguramente lo supo cuando lo entrevistó, pero lo que yo no sé, porque el magistrado Bernal es un académico de altísimo nivel, absolutamente respetado y respetable, sobre eso no hay Dicen duda que es alguna. buenísimo jurista. Es gran jurista, es reconocido además internacionalmente. Lo que yo no sé es si el magistrado Bernal, que nada sabe del trámite legislativo y que no sabe la dificultad de aprobar leyes y lo que Mejor. está en juego, si ese magistrado hoy es consciente de el riesgo que generó ese voto. A lo mejor sí es consciente y a lo mejor no le preocupa que hoy en los 7.000 hombres que están en las zonas de concentración estén en la incertidumbre. Pero ¿por y en qué la- el miedo? Pero, Vicky, ¿Por qué el mejor miedo, que haya Roy? Puede rearmarse Pero es porque que eso puede... mismo Dejen nos de decían en tenerle el miedo al país. plebiscito Es que cierto. iba a haber la guerra Y no hubo- todo, y y- perdieron y no pasó Y no, nada. no pasó nada, Han pasado claro por que encima pasó. del país, Le voy no a ha decir pasado qué cosas... nada, No pasó nada absolutamente. cuando ganó el no. Le voy a decir qué pasó. La razón de las disidencias que afortunadamente han podido disidencias. controlarse por cuenta de la voluntad de paz de las Por el partes, no, imagínese. pero por supuesto, la razón por Las la que los disidencias militares hoy siempre siguen en tenían la claro que cárcel les gustaba fue mucho por más el el no. narcotráfico que tratar de tomarse la política con todas las nos ventajas demoramos que ustedes 5 o dieron. 6 meses más en aprobar la amnistía y aprobar la JEP para que los militares pudieran volver a su casa. Por supuesto que él no tuvo unas consecuencias, lo respetamos y tuvimos que renegociar el acuerdo, no vamos a volver a ese debate. Este fallo no es tan grave, por supuesto, como el no. Supone mayores dificultades para el trámite, pero reitero, el compromiso de las mayorías del Congreso con la paz va a mantenerse y va a haber implementación de los acuerdos, tranquilidad en esos campamentos, que no se les ocurra pasarse por la mente, rearmarse ni Vicky, echar a mire, perder yo creo la que paz. acá estamos haciendo toda una película, un novelón para que todo el mundo entonces acá diga qué horror, qué susto defender la Constitución. Qué bueno que el magistrado Bernal, como jurista, como constitucionalista, se ha concentrado en la defensa de la Constitución sin estar haciendo todo ese cálculo de qué pasa acá en las comisiones y en los trámites Sin del calcular si Congreso. se pierden Segundo, vidas. no señor, deje de estar metiéndole cuentos al país. No son ¿cuáles cuentos, vidas? son 250.000 muertos que ha Al dejado esta contrario, guerra. y muy importante que Eso este no son magistrado, cuentos. al igual que magistrado Guerrero, conservador además, haya tenido la altura y la defensa clara de su responsabilidad, que es como constitucionalista desde hace bastante tiempo, cuando presentó inclusive su borrador de ponencia, porque es que la obligación de ellos es evitar que esta concentración de poderes ilegítima en cabeza del presidente de la República
dé al traste con esta democracia. Veamos lo que le está pasando a Venezuela. Cuando el presidente resuelve meterse en el trabajo del Congreso, interferir los poderes de las Cortes, y ahí es donde se acaba la democracia. Tiene que ver esto con Venezuela, pero claro que eso tiene sí que es todo un que ver. fantasma No, señor, absurdo. tiene todo que ver. Sí, En este país le tenemos estoy- que cuidar le la estoy- democracia. el que es más magistrado que usted importante, acaba de mencionar, más importante contésteme que una lo que cosa, ustedes doctora han Marta venido Lucía, ¿quién haciendo. ternó a Carlos Bernal? El tema no es quién No, lo no, terna, ¿quién lo ternó? que lo del gobierno. Ah, lo perfecto. tornó el presidente Pero Santos. como dice Vicky, de pronto Entonces, se les ¿qué pasó mayor por prueba alto de porque han calculado entonces, tanto, han si calculado acierta tanto. es porque se le pasó por alto, si se equivoca Yo es no porque sé, lo hizo de manera eso no lo digo maquiavélica. Yo estoy diciendo Eso sí que es absurdo. no, yo estoy diciendo que Eso sí es bueno que lo absurdo. hace como responsable, que es de guardar la Constitución, la integridad de la Constitución. Aquí hay muchísimas preocupaciones en muchos sectores de este país Reconózcale sobre al lo que está presidente pasando Santos al Estado de Derecho. que ternó Le magistrados reconozco- autónomos e independientes. Maravilloso, qué bueno que ternó ese magistrado. Bueno, ok. El tema es que le reconozco a los magistrados que han tenido, a pesar de la presión de ustedes, a pesar de estar a todas horas metiendo Presión de miedo. ustedes, yo no de fui a que la es que corte, se usted van a acaba de regresar. confesar que usted fue a la No, corte, yo no estoy de manera que confesando. la presión No, fue yo no suya. hago nada escondida, me yo no, citaron bueno, porque presenté presión un a argumento. Pero escondidas o no es presión, presión. ¿será que Presenté unos un Yo no fui a hacer magistrados presión. se dejan presionar? Yo no creo, pero es que Por Marta eso, Lucía es la que está entonces, diciendo que a pesar de la podemos presión. hablar de presión. Yo jamás he hablado con un magistrado de la Corte Ustedes Constitucional. del miedo, ustedes Nunca. metiendo la presión del miedo. Pero hablan Y de yo la no hablo presión con el ningún tema de magistrado. ayer. Claro, él está ¿Hubo metiendo- presiones? No, él está ¿Quién diciendo y quién que presionó, cuando Marta uno- Lucía? Además a de la ella y corte el la Centro vienen Democrático. presionando. Yo no, señor, Pero no usted sea no dice- respetuoso. pero no dice que usted fue a la No, yo corte. no, pero no me falte respeto. Pero usted está diciendo que No, yo usted tiene que presioné. ser ¿Usted por qué me puede respetuoso. faltar Yo el fui como respeto a mí, cualquier Marta ciudadana Lucía? que presenté. Pero usted dice que a pesar de la presión, yo Fui no a la jamás he corte presionado a la con un corte. documento que presenté públicamente, me citaron sí, a se la puede corte y hacer. allá estuve con un primo. es legítimo. Allá estuve con Iván Orozco. Estuvimos 6 personas en una audiencia pública en la corte para sustentar. Eso no es Yo fui a presión. defender la demanda que Eso no hizo es presión. Iván Duque, porque creo que es una demanda muy sustentada, me parece que es una demanda Eso no es pertinente, fue presión de la oportuna. Luego presentamos eso públicamente, nada por debajo y nada Eso no en es reuniones presión. privadas. En cambio, sí digo que ustedes con el cuento del miedo están queriendo presionar a la Corte de que si no acepta todo lo que ustedes hacen como les da la gana, y que si defienden la ley y que si defienden la Constitución y si defienden la democracia, es que va a haber muertos. Dejen de estarme metiendo el cuento del miedo de los muertos al resto del país cada vez que alguien cuida, guarda la democracia. Probablemente. Le leo La democracia en Colombia es demasiado importante. algunas opiniones que nos empiezan a llegar en el Facebook. Por ejemplo, dice, entonces, según Roy, hay que violar el Estado democrático por el acuerdo de paz y el argumento siempre es meter miedo de que la guerrilla vuelva al monte, hubieran negociado mejor. Y si en el acuerdo hubieran pactado poner una monarquía, ¿toca aceptarlo? Claro. Algunas de las opiniones. Pues, pero ¿por qué no lee las otras, Vicky? Porque esas son Oh, las sí. opiniones del no. Me parece interesante conocer Entonces, alguna ¿usted del qué cree? sí. ¿Que A ella lo está mejor no hay siendo ninguna. selectiva para No, leer es que Oh, solo ha ¿quiere leído que una. No, pero le leo, sí, pero espérese. Bueno, entonces mientras se encuentra le doy No, mi aquí reacción. tengo muchas. Roy Barreras es el tipo más conveniente, recostado y traicionero. No, ¿cómo le voy a leer eso? Porque no léalas No, todas. hombre, ¿cómo se le Siga ocurre? leyendo las del no, siga leyendo que yo las espere, leo pero todos es los que días. no, ¿usted cree que En yo un puedo ejercicio de seleccionar? humildad. Páreme Pues bolas, que mire, doctor van Roy, yo no saliendo. puedo seleccionar aquí cuáles son del no y el sí. Pero bueno, lo que importa no es eso. Mire, más allá del asunto, ¿qué es lo que está en juego? Yo creo que nadie, lo digo de manera tranquila, en esta cabina y en Colombia hoy, podrá desconocer que estamos a 13 días del día de más 180, que será bueno para Colombia que definitivamente se dejen las armas, que por supuesto cualquier palo en la rueda para la implementación de los acuerdos de paz y la seguridad jurídica, pues dilata ese proceso, y que cualquier dilación en un proceso de paz en el mundo genera riesgos, genera incertidumbres, y por supuesto eso no es deseable. Sin embargo, lo que están aplaudiendo como si fuese una victoria y un fracaso del proceso de paz, me refiero a varias entrevistas esta mañana de voceros del Centro Democrático, ¿qué es lo que aplauden? Yo me pregunto. Aplauden, reitero, que los militares sigan en la prisión La mientras defensa esto se del Estado demora. de Derecho. ¿Qué es lo que aplauden? El Estado de Derecho es sobre todo un Constitución. Estado que permita que el Estado de Derecho, Vicky, Marta Lucía, esté presente en todo el territorio. Durante 200 años de vida republicana no ha habido Estado en el territorio y ha habido zonas vedadas por culpa de las guerras, incluyendo esta última de 52 años. Hacer la paz permitirá que el Estado llegue a esas regiones y llegue de manera completa para proteger a las familias, para garantizar que la sociedad sea equitativa. Ese es el Estado que queremos. Mire, es que resulta que acá al senador Roy Barreras le resulta siempre muy fácil ser muy selectivo, entonces en las cosas buenas que él encuentre se le olvidan todas las malas. A la altura en que estamos cuando se va a cumplir el de 180,
Resulta que todavía las FARC no entregan a los niños. Eso es un tema que le parece al menor. Él entonces está abogando acá y llorando pues por los que supuestamente ¿Cuándo he se dicho van que a ese es un morir y tema no se han menor? muerto, pero cuántas mamás están llorando por los hijos que nunca regresaron de la guerrilla, por los cuales jamás le han dado cuentas a este país. Ese es un tema de fondo que no lo han cumplido todavía. Tampoco nos ha dicho nada de qué opina de que a estas alturas no han devuelto la totalidad de las armas. Entonces por eso aquí es importante que alguien, sin esta presión de que es que cuidado no le cumplimos a las FARC porque a ellos hay que darles gusto en todo, porque si no se van a devolver al monte y nos van a matar a todos, pues entonces sin esa presión se va a poder debatir en el Congreso con serenidad, con responsabilidad, cuidando la institucionalidad y el control tiempo? constitucional ¿Hay de todos los tiempo? proyectos Habrá que hacen tiempo, falta. Vicky. Fuimos nosotros, Marta Lucía, los que exigimos de manera muy intensa la devolución de los menores en La Habana. No, los Pero yo no la exigí yo durante interrumpí. toda la campaña. Yo no la interrumpí. La campaña, Yo los no la exigí. interrumpí, ¿Cómo Marta que no? Lucía. Lo ha Sí, hecho usted sin lo ha hecho. interrumpir todo el tiempo. Pero regáleme siquiera un minuto, ¿me permite? Claro que sí, senador, Estar con con mucho los gusto. oyentes, gracias. Entonces, en La Habana exigimos de manera muy intensa no solamente la devolución de los menores, 45. sino los protocolos de dejación de las armas en cabeza del general Naranjo, del general Flores, de gente muy capaz, y esos protocolos son protocolos serios. Mi pregunta es si dilatar la aprobación en el Congreso, que es un hecho evidente, porque ahora habrá que votar proposición por proposición, ¿Y eso cuánto tiempo es? ayuda en algo a que se haga más rápida la devolución de los menores o de las armas. Claro que no, lo dilata, eso no es bueno. Pero en la práctica, ¿cuánto tiempo es? Vicky preguntaba si hay tiempo. Sí. A ver, también en eso hay tranquilidad. El fast Porque a track, Santos también se le está acabando claro, el el tiempo. fast track tiene 6 meses más, pero la situación de incertidumbre en las zonas de concentración pues no aguanta todo ese tiempo. ¿Qué reclamo yo del gobierno? Porque aquí no solamente hay que reclamar compromiso con la paz del Congreso, celeridad en la presentación de las leyes. La ley estatutaria de la JEP debió estar aprobada hace tiempo. Si se presenta ya como esperamos, como se radicó ayer la reforma política, Vicky, mire, sus oyentes reclaman sobre todo, y sobre todo los indignados, y Marta Lucía lo ha hecho, y lo ha hecho con limpieza durante años, porque que tengamos diferencias sobre el tema de la paz a mí no me impide reconocer la transparencia y la honestidad de Marta Lucía Ramírez en el ejercicio de la política. Ella ha reclamado, como miles de indignados, que se limpie la democracia. Ha sido imposible, usted lo sabe, aprobar una reforma política por la vía ordinaria. Solo será posible por el fast track. Eso se va a demorar. ¿Cuánto? Si hoy estamos aprobando una ley o un acto legislativo en 3 o en 4 días de debate, seguramente tardará 2 semanas, pero habrá tiempo y tendremos en un par de meses, estoy seguro, todo el paquete restante, porque el Congreso no va a parar, no va a tener receso, vamos a seguir trabajando para aprobar sobre todo la JEP y esta reforma política que limpie la democracia, que no pasa sino con fast track. Es el único mecanismo para garantizar estas reformas tan duras. Vicky, en cuanto a estas reformas, yo le digo que dicha que se hagan de cara al país, que dicha además que la reforma política, por Dios, que está aplazada hace tantos años, no se haga vía fast track, sino que se haga en un trámite ordinario, porque es que acá no estamos contentos con una reforma política, las carreras, para que la FARC se pueda acomodar, para que pueda entrar rápidamente al sistema, si no hay una reforma política de verdad para democratizar los partidos, para limpiar la política, para acabar este sistema desde el Palacio Presidencial, donde a punta de mermelada mantienen divididos a los partidos, consiguen el voto individual de los congresistas. Eso es lo que tenemos que acabar acá, de verdad, y eso no se va a acabar a las carreras con un procedimiento que no es transparente, que nadie alcanza a debatir y que se limita solamente a lo que es la agenda del Mientras- presidente. Expliquémosle Porque esto a si en los el oyentes. gobierno Pero hubiera perdóneme un interés, segundito si en el para gobierno avanzar. hubiera interés de limpiar esto, no les estarían suministrando mermelada como han hecho durante todos estos últimos 7 años. El abogado de las FARC, Enrique Santiago, ha dicho en las últimas horas que aquí lo que hay que hacer, que la solución es la constituyente. El gobierno siempre se ha mostrado en desacuerdo con el tema de la constituyente, cosa que no ha pasado en algunos sectores de la oposición que han considerado que la solución es la constituyente. ¿Qué van a hacer con ese tema? Digamos, ¿van a insistir en que todo sea como se está haciendo, así se demore más tiempo, o van a entrar ahora a considerar el tema de la constituyente para tratar de salvar esto? ¿Cómo va a ser? No, yo creo que esa es una propuesta fuera de lugar. Aquí hay unas mayorías probadas en el Congreso, hay unas sentencias de la Corte Constitucional, incluyendo la de ayer, que ratifican la legitimidad del Congreso y de la refrendación de los acuerdos, y por supuesto no es hora de dar semejantes saltos al vacío. Pero además me parece importante precisar, a propósito de lo que ha dicho la doctora Marta Lucía Ramírez sobre la reforma política, una cosa que los oyentes tienen derecho a saber.
dice Marta Lucía, una reforma política que limpie la democracia de raíz, a ver si nos sacan del pantano clientelar y clientelista de unas reglas de juego heredadas que son una desgracia. Pues hay que, desde el Palacio Nariño. desde todos los presidentes y desde todos los gobiernos. Entonces, eso no se puede hacer las carreras, dice Marta Lucía, y eso suena lógico. Sin embargo, ¿cuál es la alternativa, Vicky? Usted preguntaba por los tiempos y además hacía mención de una cosa importante, el año electoral. Si no se presentara la reforma política como ya se hizo por fast track y se aprobara ahora, es obvio que no tendríamos reforma política el semestre próximo por vía ordinaria, imposible. El siguiente semestre son las elecciones. Estaríamos condenando la política a seguir en el pantano clientelista hasta el año 2018 o a que el nuevo gobierno o el 2019, cuando podemos ahora hacer lo que el pueblo reclama, que es limpiar la política. Senador, lo vamos a hacer. Senador, usted le está dando una muy buena noticia a la audiencia, es que ustedes van a trabajar ahora estos 2 meses de receso, y además me parece buenísimo, porque es que un congreso que se aumenta los salarios 2 veces al año, como hicieron el año pasado. Pero Marta Lucía, usted fue ministra de Estado, mire, hasta ahora vamos bien, pero no es la mentira. Usted fue ministra de Estado, y usted sabe que el Congreso no decide el aumento de sus salarios. Eso es como la ley de pensiones de Roy Barreras. Usted fue ministra de Estado, usted sabe que eso es mentira. Usted sabe que el Congreso no autoriza. El año pasado, 2 aumentos. Eso no es cierto. Es que bueno que trabajen más y qué bueno que aprovechen ese periodo adicional para que saquen adelante la reforma política. ¿Sabe por qué, senador? Porque es que eso es una reforma que sí es fundamental para blindar acá el ingreso al Estado, a la política de un montón de gente que además de que traen un prontuario algunos del terrorismo, otros llegan con un prontuario de la corrupción, de la compra de votos, de todo lo que está acabando con esta democracia. Julio decía esta mañana, Julio decía algo muy importante esta mañana cuando hablaba con Roy Barreras, y decía, mire, viene la campaña política y entonces lo que va a pasar aquí es que en la campaña todos los que de repente de pronto hasta apoyaron el proceso de paz, ahora sí van a tener una legitimidad jurídica para decir, pero es que esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, y hacer propuestas nuevas. ¿Será que se puede venir, como usted lo dice, una avalancha de propuestas, incluso desde los candidatos presidenciales? Ese es un riesgo, Vicky. Yo se lo reconozco en la medida en que la tentación en un año electoral de hacer populismo o con la paz o con la guerra o con cualquier otra cosa es enorme. Bueno, pero acuérdese que la campaña última del presidente Santos fue por la paz. Pero por eso, las campañas electorales, le estoy reconociendo el riesgo que usted menciona, son proclives a hacer populismo y a hacer demagogia. Y un acuerdo de paz para parar una guerra de 52 años no puede ser víctima ni de la demagogia ni de las tensiones electorales. Hasta ahora, y yo sigo confiando en eso, de manera muy responsable, prácticamente todos los partidos políticos, con excepción del Centro Democrático, han dado muestras de su compromiso con este proceso de paz, como lo está haciendo el mundo entero, porque en esto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no es un avivato ni es un mermelao, la semana pasada reiteró los principales países del mundo representados en ese Consejo de Seguridad. Doctor Roy, pero hay algo que yo creo que no pueden ustedes negar. Y el gobierno de Estados Unidos también, a propósito de su tema original. El gran éxito del presidente Santos es, sin lugar a dudas, lograr que las FARC firmaran. Eso no se lo puede negar nadie. Pero quizás su gran fracaso es no haber logrado un consenso más amplio y más grande en el país, porque lo cierto es que la ONU puede estar contenta, todo el mundo puede estar contento, le dieron el Nobel a Santos, pero aquí hay una porción muy grande del país que no está contenta. La ONU y un montón de diplomáticos que dentro de un año están todos retirados y pensionados en sus países, y los que tenemos que lidiar, los que tenemos que lidiar con el daño a la democracia somos nosotros. Descalifiquemos a la ONU también. No, yo lo que estoy diciendo es que uno debe dejar realmente este sentimiento de inferioridad, de que como afuera nos aplaudieron, pero acá hay unos que insistimos en defender la Constitución, pues está primero el aplauso. Sentimiento de inferioridad de quienes se van al exterior a ver si se toman una selfie con Trump en una casa de campo. No, usted no, pero lo hicieron los expresidentes Pastrana y Uribe. Qué dicha, porque es que ellos obviamente les tienen en cuenta sus posiciones. Y eso no es inferioridad, y eso no es buscar. No, es que usted está diciendo que nosotros cerremos los ojos a las violaciones de la Constitución. Yo estoy hablando del sistema de Naciones Unidas, que no sé si usted lo quiera desconocer. El sistema internacional está aplaudiendo. Yo digo que bueno el apoyo internacional, pero también nosotros no nos dejemos tampoco engolosinar por el aplauso internacional, sino cuidemos responsablemente la democracia. Y lo que viene en este momento sí es muy importante, cómo podemos sostener lo mejor de ese acuerdo, que es de 6.000 que se han desmovilizado, pero usted decía una cosa que es significativa. Doctor, ¿a usted sí les gusta la constituyente? Porque es que Álvaro Uribe sí habló alguna vez de las asambleanas de la constituyente. No me gusta en este momento, pero también le voy a decir, no me gustó antes porque no me parece bien una constituyente con las FARC,
como actor y echa la medida de ellos, porque ya hemos visto lo que ha significado toda esta entrega de concesiones a las FARC. Les han entregado tanto en la política para que de verdad lleguen al poder en algo populista. Pero el Centro que eso no me Democrático gusta. podría insistir en eso. No sé ellos en qué están, porque no sé realmente cuál es su posición. La mía personal es que no me gustaría una constituyente en medio de esta revuelta que hay. Pero más adelante yo creo que va a ser necesario. ¿Sabe por qué? Porque le han metido tanto la mano a la Constitución colombiana para acomodar este acuerdo, para terminar metiéndolo por la puerta de atrás, ese bloque de constitucionalidad que sí hay en este momento desde el punto de vista institucional mucha incertidumbre jurídica. Mire, yo he Usted hablado con sabe, muchos Vicky, constitucionalistas que me dicen, uno no sabe a estas alturas qué es la Constitución Vicky, colombiana, no sabemos qué normas Estamos hay. hablando, Todo lo han venido cambiando, estamos a la hablando medida FARC. de la discusión jurídica, pero usted sabe, porque lo ha informado aquí la W muchas veces, que llevamos más de 2 años ya en que se han respetado el cese de fuego y hostilidades, 2 años más Muy bueno. en que no hay tomas de poblaciones, en que no hay atentados por parte de las FARC, en que por primera vez podemos respirar tranquilos frente a ese que era el enemigo principal y poder atender los otros problemas de Colombia. Nadie puede desconocer que eso es bueno y nadie puede desconocer que mientras más pronto se haga ese desarme, mejor. Yo lo único que señalo es que esta decisión del Fast Track va a dilatar la implementación, pero va a salir adelante de manera positiva, porque no vale la pena volver al pasado. Yo estoy seguro que esta paz que estamos defendiendo también será buena y luego reconocida por todos. Tendrán que sumarse finalmente los que aún no la comprenden para entender que Colombia está mejor sin esa guerrilla de las FARC. Y hay 6 millones, como la W es una de las emisoras, no sé si la más, no veo los estudios de rating, más escuchada en Colombia. Estoy seguro que muchos oyentes suyos, Vicky, además en este espacio del mediodía mientras almuerzan, también tienen, digamos, diferencias de opinión. Hay mucha gente que en verdad está convencida del no y quisieran que el proceso de paz fracasara y lo hacen de corazón. Y hay otra gente que está convencida de que es buena la paz para Colombia. Esos 6,5 millones que nos acompañaron con el sí, deben saber que así como hay quienes le ponen palos a la rueda de la paz, hay quien defienda la paz. Pero y la la vamos a Corte sacar adelante. Constitucional pone palos en la rueda, ¿no? El fallo de ayer es sin duda un tropiezo en el camino de la implementación Pero de rápida. pronto no es ponerles a ustedes un tate quieto y decirles, hasta aquí tienen unos límites. Es que hay que tener límites. Claro, los límites estaban puestos en el propio acto legislativo, le recuerdo algunos. Por ejemplo, impidió el acto legislativo que el presidente de la República tuviera facultades para reformar leyes estatutarias o pudiera por decreto hacer reformas constitucionales. Nosotros mismos, yo mismo escribí esos textos, de manera que claro que le pusimos límites. No era cierto que fue una ley habilitante, como tantas veces A esto le cacarearon. falta mucha tela por cortar. Porque, por ejemplo, y eso que ya se nos va acabando el tiempo y no hemos hablado de Trump y de Santos. Sí. Sí, quisiera esos últimos 5 minutos aprovecharlos para eso, pero quisiera decirles a los dos algo, y es, todavía falta tanto en este proceso de paz que apenas estamos viendo el impacto de ver salir al que puso la bomba en el Nogal, ver quedar libre. El otro día hicimos el ejercicio y habían salido 111 guerrilleros y habían salido 3 militares. Ese es el punto. Esa es la verdad. Hace 2 días, no sé hoy, seguramente han cambiado las cifras porque están saliendo muy rápido, Han cambiado. pero lo cierto es que el impacto de ver salir al hombre que puso la bomba en el Nogal es La voz es muy más grande. calificada. Creo que no Claro. está el país tan Vicky, preparado la para voz eso. más calificada es la de las víctimas del Nogal. Usted las informó también aquí. Las víctimas del Nogal dijeron, nosotras entendemos que es hora de la paz y esperamos que esta paz permita que conozcamos toda la verdad. Y la única manera de conocer la verdad es a través de la justicia transicional. Las víctimas del Nogal apoyaron Yo el creo proceso que de es paz muy importante. y lo siguen apoyando. Yo creo que es muy importante de todas maneras precisar que esos 2 años en donde el cese de hostilidades han evitado muertos, eso realmente es un logro y eso hay que reconocerlo y eso hay que sostenerlo todo lo que sea posible y por eso yo insisto, toda esa cantidad de guerrilleros de la base tienen que saber que acá todos vamos a trabajar porque ellos se mantengan fuera de las armas, con las condiciones que se les ofrecieron, en las mejores condiciones, pero también es urgente que todo lo que viene adelante en el proceso, la participación en política de las cabecillas, la jurisdicción especial para la paz para los militares, avance como debe avanzar para lograr realmente ese equilibrio. No puede de ninguna manera el senador Roy Barreras a estas alturas pretender seguir dividiendo al país entre los amigos y los enemigos de la paz porque todo
todos queremos la paz, pero una paz Acabo de de decir, verdad, Marta Lucía, una paz con que espero que la democracia en paz el largo plazo, sea para una todos. paz que a todos les dé garantías en el largo Usted plazo no que no estuvo- vamos a tener jamás. Usted, Y lo que Colombia, quisiéramos esa- es no ver más paros de los maestros, no ver más usted no paros en el estuvo- IMPEC, ni en el sector Claro. judicial, ni en Buenaventura, ni en usted Chocó. usted no estuvo, no sé si estuvo en la convención del Centro Democrático, No, no estuve pero porque cuando, no soy del partido bueno, de pero ellos, pero cuando, me pero es que alegra hubo mucho como invitados, sea una hubo muchos partida. invitados, creo que Claro, pero yo Ordóñez no soy- estuvo, en fin, bueno, yo- pero allí estamos notificados. El presidente honorario de ese partido dijo que su tarea era volver trizas la paz, eso, Pero no, usted, eso lo dijeron ellos. usted, por ejemplo, no hace más que descalificar lo que hace en el Pero no Congreso. estoy Yo nunca les he descalificando, oído en el estoy Congreso, recordando lo que nunca les he ocurrió. oído decir que quieren acabar con el acuerdo del todo, nunca les he oído que quieren acabar con la paz, nunca les he oído jamás que quieran volver al pasado. Pues tiene que he oído que sintonizar quieren las Canal preocupaciones que Congreso para tenemos que oiga muchísimos eso. colombianos, Bueno. de que no se le den ventajas indebidas a ¿Qué los pasó con cabecillas Trump de y la Hola, FARC eso les iba para a que decir. terminen tomándose el Para poder. terminar, vean, nos quedan 2 Pasó minuticos. con Trump y Santos. Trump y Santos. Claramente Santos, su único problema no es el proceso de paz, su único problema El no de es la Trump, última el de Trump. decisión Problema. de la Corte Constitucional, tiene muchos problemas el presidente y hoy tiene que ir cara a cara a enfrentar pues un tema que es ciertamente complejo y es cómo van a ser de aquí para adelante realmente las relaciones con Estados Unidos, cómo nos está viendo ese gobierno que en todo caso es importante para Colombia y con toda esta expansión del narcotráfico tan inmensa que se está dando. Muy rápidamente, Yo la creo que opinión de ustedes dos. lamentablemente dejaron narcotizar otra vez la agenda con Estados Unidos, que se haya desnarcotizado con mucho esfuerzo. Hoy por hoy van a hablar, qué bueno, del apoyo de Estados Unidos a la paz, qué maravilla que ayude, pero siempre el eje de la conversación va a ser cómo evitar que Colombia siga aumentando sus cultivos de coca, cómo lograr que se restablezca seguramente la fumigación, cómo hacer una sustitución efectiva que el gobierno ha podido hacer sin necesidad de esperarse este reprimenda ni este jalón de orejas. Yo creo que es lamentable otra vez ir ¿Qué a que dice le jalen Roy? las orejas. Me parece que lo que va a ocurrir es evidente. El presidente Trump tiene, él sí que problemas mayúsculos. Nunca ha sido pues una prioridad para los Estados Unidos, desafortunadamente Colombia, y hoy menos. Está en medio de una tormenta, a punto de un impeachment. Y pues por supuesto lo que va a ocurrir es que va a haber una conversación tranquila donde a pesar del lobby de quienes quisieron alterar las relaciones de Colombia y Estados Unidos acaba, este gobierno. Pero ¿cuál lobby? No No dijeron hace- en el gobierno que no eso hace había nada sido una para vaina dañar. chichipata. Le voy a, no, pero hubo una carta de todos los congresistas del Centro Democrático pública que ustedes informaron Sí, aquí, claro. claro que Pero hubo no un para lobby. dañar relaciones Hubo un con lobby. Estados Unidos, Entonces, por Dios, para entonces advertir la a pesar de preocupación ese que lobby, tenemos todos. Estados Unidos y este gobierno, muchos esperaban que con el gobierno de Trump, por supuesto, se echara a perder el apoyo al proceso. No, la acaba de reiterar además con un apoyo de 450 millones de dólares, que es muy importante, pero además la Era relación... aprobado en el gobierno Obama. Ay, claro, Obama. pero lo hubiera podido echar atrás Sí, estas un año y mayorías medio. republicanas. Aprobación ¿Qué de un año y medio. ocurrió? Ocurrió que el apoyo y la relación Colombia-Estados Unidos sigue siendo bipartidista, binacional, de Estado a Estado, por encima de la coyuntura, y eso es lo que va a prevalecer. Hoy escucharemos los colombianos el reiterado apoyo del gobierno de los Estados Unidos al proceso de paz y, por supuesto, la decisión de ambos países de levantar la voz en contra de la dictadura y de la ignominia que está ocurriendo en Venezuela, pero además, por supuesto, el compromiso de intentar controlar las bandas criminales de narcotráfico. Ese logro bipartidista, qué bueno, porque viene hace 25 años. Y qué dicha que la ida a visitar de Trump por fin haga que el gobierno de Colombia empiece a tener una posición más severa frente a la dictadura venezolana, porque cómo hemos sido de Hombre, complacientes, es que qué nos vergüenza. pudiéramos quedar A hablando del complacencia. tema de Ahora. Venezuela. A Claro, complacencia. pero ahora que ya Maduro ayudó, entonces ahora sí es el Ahora cuchifú. sí, ahora sí. Eso da para otro programa, por favor, no Por me ocasión contestes. de la parece muy visita. bien, Vicky, todo lo que sea bueno para Fin. Ya huele Colombia. a feo. Hablan en contra de la dictadura Maduró venezolana. tanto ¿No que se ya dan huele a cuenta? feo. Todo lo que sea bueno para No, Colombia, mejor amistad bienvenido. La ¿Cómo nos verdad ha es que si le costado? va bien en la cita a Santos con Trump, Le va a pues, ir bien. a todos nos va Y es bien. bueno para Claro, y la Colombia. buena ayuda de Y si Estados hay Unidos paz, sirve, también sí. nos va bien a todos. A todos. Claro Es la que verdad. sí. Todo. Les agradezco a los dos por haber venido. Vicky, gracias Muchas gracias por Gracias, este programa gracias amable. por acompañarnos y bueno, en todo caso el presidente Santos ya está haciendo lo último, es que le queda poco. En todo caso se irá el 7 de agosto del 2018. Todos nos vamos. Se tendrá que ir. Todos Sí. nos vamos. Seguimos hasta las 3, esta es la W.